En nuestro universo, existen constantes inquebrantables como la constante de Planck, que dicta los límites de lo más pequeño, la velocidad de la luz, una barrera cósmica inquebrantable, la carga del electrón, que define la estructura de la materia. También descubrimos leyes que parecen esculpidas en la misma esencia de la realidad, tales como la entropía o segunda ley de la termodinámica, que empuja todo hacia el caos, o la ley de conservación de la energía. Y por supuesto funciones matemáticas que rigen la existencia, como la ya comentada ecuación de Schrödinger, que describe el mundo cuántico, la ecuación de onda, que explica el sonido, la luz y las vibraciones, o la función sigmoide, que modela procesos biológicos y artificiales. Todo parece responder a patrones, ecuaciones, códigos. Entonces, descubrimos la realidad o desciframos un programa. ¿Vivimos en una simulación? Imagina a un programador diseñando un mundo virtual. Lo primero que hace es establecer sus reglas, la gravedad, la velocidad máxima de los objetos, las interacciones entre partículas. Define constantes que nunca cambian y algoritmos que rigen cada acción. En su mundo, todo parece natural, para quienes viven dentro de él. En un videojuego, los personajes solo ven lo que se les permite ver. No pueden mirar el código que los rige, pero cada uno de sus movimientos, cada interacción, cada evento es el resultado de líneas de programación. Una simulación perfecta es aquella en la que los simulados nunca sospechan. Ahora, observa nuestro universo. Tenemos leyes físicas inquebrantables, valores fundamentales que nunca cambian. La velocidad de la luz es un límite absoluto. Las partículas obedecen ecuaciones precisas y el tiempo mismo parece ajustarse a reglas específicas. ¿Y si estas leyes no fueran descubrimientos, sino parámetros preconfigurados? Si en un videojuego, los personajes no pueden percibir el código que los controla, ¿y si nosotros tampoco podemos ver el código que rige nuestra realidad? ¿Y si la realidad es solo un programa, y nosotros sus procesos ejecutándose dentro de él? Imagina que viajamos 200 años en el futuro. Las inteligencias artificiales han alcanzado niveles inimaginables. Conectadas a interfaces neuronales avanzadas, pueden generar mundos virtuales indistinguibles de la realidad. Un ser humano podría vivir experiencias completas en estos entornos simulados, acelerando el tiempo de manera artificial. ¿Te imaginas vivir en un día toda una vida? Si nosotros, con nuestras limitaciones tecnológicas actuales, ya nos encaminamos hacia la creación de simulaciones perfectas, ¿qué nos impide pensar que esto ya ha ocurrido antes? Que nuestra propia realidad es el resultado de una simulación avanzada creada por una inteligencia superior. Pero hay más. Algunas teorías físicas modernas sugieren que la estructura misma del universo no es continua, sino discreta, como si estuviera compuesta de píxeles infinitesimales. La teoría cuántica de bucles postula que el espacio-tiempo podría estar formado por unidades indivisibles, como los bits en una computadora. Si esto fuera cierto, nuestro universo no sería una realidad continua, sino una cuadrícula de información procesada a escalas diminutas. Y luego está la velocidad de la luz. En un videojuego, la distancia máxima que puedes ver está limitada por la capacidad de procesamiento del sistema. En nuestro universo, la velocidad de la luz actúa como un límite absoluto, impidiendo que la información viaje instantáneamente. ¿Y si este límite no fuera una ley natural, sino una restricción computacional impuesta por la simulación? Si nuestro universo fuera simulado, ¿cómo podríamos probarlo? Y más importante aún, ¿quién lo estaría ejecutando? Cuestiones para reflexionar. La cuestión del tiempo. En la informática, los sistemas optimizan recursos procesando solo lo que es necesario. En nuestro universo, el tiempo solo avanza en una dirección. Pero en la mecánica cuántica, las partículas pueden comportarse como si el tiempo no fuera absoluto. Y si el tiempo solo es un parámetro dentro del código, algo que solo percibimos porque estamos dentro del sistema. El enigma de la consciencia. Sabemos cómo funciona el cerebro, pero no comprendemos cómo emerge la sensación de estar vivos. No hay ecuación en la física que explique cómo una red de neuronas se convierte en pensamientos, emociones y experiencias subjetivas. ¿Y si la consciencia no se origina en el cerebro, sino en otro nivel,
en un sistema fuera de la simulación. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos miles de estrellas brillando en la inmensidad. Pero, si observamos con atención, notamos algo curioso. Las estrellas siguen patrones matemáticos casi perfectos. Se agrupan en estructuras similares, obedecen ciclos predecibles y se repiten en diferentes escalas. ¿Y si el cosmos no es tan vasto como creemos, sino solo una simulación de la inmensidad? Ahora piensa en el planeta en el que vivimos. La Tierra gira a unos 1.600 kilómetros por hora y viaja alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. Sin embargo, no sentimos nada. El viento es independiente del movimiento, y no percibimos la más mínima velocidad. ¿Y si no sentimos el movimiento porque no es un movimiento real, sino un estado estático dentro de una simulación? Los números en la naturaleza también parecen programados. La proporción áurea aparece en las flores, en las galaxias, en el cuerpo humano. La secuencia de Fibonacci se repite en conchas, huracanes y estructuras biológicas. En los videojuegos, las texturas y los modelos 3D reutilizan patrones matemáticos para optimizar recursos. Nuestro mundo parece hacer lo mismo. ¿Es una coincidencia o una optimización de simulación? ¿Y si las matemáticas no describen la realidad, sino el código en el que está escrita? El cerebro como un procesador de la simulación. Sabemos que el cerebro procesa la información de manera fractal. Las ondas cerebrales, si las ampliamos, muestran patrones repetitivos, como si fueran parte de un algoritmo subyacente. Pero lo más inquietante es que estas mismas estructuras fractales aparecen en las redes neuronales artificiales, en los modelos matemáticos del caos y hasta en la estructura misma del cosmos. ¿Y si nuestra mente no fuera más que un receptor que interpreta la simulación en la que vivimos? La resolución del universo y el efecto cuántico. En un videojuego, las imágenes tienen una resolución finita. Si acercamos demasiado, los píxeles se hacen evidentes. En nuestro universo, la mecánica cuántica nos muestra algo similar. La realidad parece difuminarse y pixelarse en la escala más pequeña, como si hubiera un límite en la resolución del mundo físico. ¿Y si la física cuántica no es una extrañeza de la naturaleza, sino la señal de que nuestra realidad tiene límites computacionales? El problema del observador. ¿Se renderiza la realidad en tiempo real? En la física cuántica, las partículas solo tienen un estado definido cuando son observadas. Antes de eso, existen en una superposición de posibilidades. Esto recuerda a los videojuegos modernos, donde solo se renderiza lo que el jugador está viendo para ahorrar recursos. ¿Y si nuestro universo solo existe en detalle cuando lo observamos, porque sigue la misma lógica de optimización de una simulación? Reflexión final. ¿Es el código fuente del universo las matemáticas? ¿Y si las matemáticas no fueran solo una herramienta para describir la naturaleza, sino la propia estructura del código fuente del universo? Desde las galaxias hasta las hojas de un árbol, desde la estructura del ADN hasta los latidos del corazón, todo sigue patrones matemáticos. Pero hay algo más inquietante. Las matemáticas no solo describen la realidad, sino que parecen ser la propia realidad. No es que usemos ecuaciones para entender el mundo. Es que el mundo es ecuaciones. La gravedad sigue fórmulas precisas. La luz obedece constantes inmutables. Hasta el caos más absoluto, cuando se analiza con suficiente detalle, revela estructuras ocultas, patrones repetitivos, fractales. Es como si la realidad no fuera más que una gigantesca línea de código ejecutándose a la perfección. Los físicos han encontrado ecuaciones que gobiernan el comportamiento del universo, pero nunca han encontrado lo que hay detrás de esas ecuaciones. ¿Qué las hace funcionar? ¿Quién o qué las programó? Si estamos en una simulación, las matemáticas serían nuestro código fuente. Y si hay un código, entonces debe haber un programador. ¿Quién la ejecuta y por qué? Pero la pregunta más aterradora no es si vivimos en una simulación, sino por qué estamos aquí y quién nos observa. Espero que os haya gustado. Suscribiros y pensemos juntos sobre la naturaleza de la realidad. Comenten lo que piensan de todo esto. Pulsen en la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Un placer y paz para todos.